¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles nuevamente en una nueva edición de las Cartas sobre la Mesa, un programa de Infogate. Infogate que usted puede encontrar todas las novedades, el análisis de la semana, las principales informaciones de Chile y el mundo y también los datos útiles en términos de su mascota, en términos de moda, en términos de arte y cultura en infogate.cl para que nos visiten en la página y nos dé el apoyo que necesitamos justamente para mantener un medio independiente. La Carta sobre la Mesa ya por 4 años está en su hogar para entregarle información, análisis, datos y usted pueda tener más argumento en su propia posición. No intentamos convencerlo de nada, solamente queremos que nuestra democracia se fortalezca y se fortalece a través del diálogo, a través de la argumentación y a través de pensar que estamos todos en un mismo territorio, en un mismo espacio común y ese espacio de convergencia es el que este año es tan relevante para Chile porque tenemos elecciones de convencionales, de alcaldes, de concejales y esta nueva figura regional que es el gobernador. En esta oportunidad, digamos, nos acompaña nuestro panelista estable, don Víctor Carvajal, con una larguísima, extensa, amplia y profunda trayectoria profesional y, por supuesto, también periodística, sin lugar a dudas. Víctor, un agrado saludarte. Igualmente, Guillermo, por lo de viejo. La experiencia, créeme, que es una sapiencia. No, pero tú tienes una Un gusto. virtud que, claro, tú tienes una virtud de que transforma la experiencia en sabiduría y eso no todos lo pueden decir. Eso sí, créeme que es verdad. La arreglaste. Oye, Bueno, un gusto estar contigo, con nuestros invitados y con el público que nos ve. bueno, y también nos acompaña en esta oportunidad don Ismael Calderón, quien es candidato del Partido Socialista a concejal en la comuna de Santiago, una comuna donde la lista de concejales, si mal no recuerdo, Ismael, son 80 que van a estar en la papeleta. Así es. Y los listados son como planilla Excel. Para aquellos que saben, planilla Excel es XZ, Z, XQ. ¿Cuál es tu número de lista todo esto? Claro, una lista bien. Antes que nada, saludar a Víctor y a ti, Guillermo, y al equipo de Infogate. Es IW356. IW, eso es cuando uno iba a la cabala, el Excel en la pantalla y empieza Claro. por los lados. Exactamente. Sí, ya aparece, Increíble. toda esta cantidad de candidatos parecen patentes de auto. Exactamente. Es una patente de auto. Claro. No, debo saber motocicleta porque tiene 3 dígitos nomás, o 2 dígitos. Claro. El delivery que se ha pupuesto de moda. El delivery, claro. Ya, entonces es IW 356. 356, YW356. Oye, Ismael, permíteme, Víctor, empezar. ¿Qué pasa, digamos, qué pasa cómo ves las últimas decisiones que ha tomado el gobierno? O sea, incluso más allá de tu posición ideológica, sino que hay un tema del día a día en la comuna de Santiago, una comuna de Santiago donde tiene más de 3 o 4 millones de personas que circulan habitualmente y que no son de la comuna. ¿Ya? ¿Cómo está la comuna realmente en su corazón, en su esencia? ¿Y cómo va a enfrentar este periodo de cuarentena? Bueno, Guillermo, el 2020 nos tocó tener la cuarentena más larga de las comunas de Chile, comparados con Buenos Aires. Por lo tanto, ya hay una cultura, lamentablemente, cuarentena en la comuna de Santiago, donde hay una alta población de adulto mayor que lo ha pasado mal en 2020 y hoy día también lo va a seguir pasando mal, porque no se puede reunir con sus pares. ¿Para qué hablar del comercio informal? Ahora le ponen el ingrediente de que el fin de semana no van a poder funcionar las ferias, que es una tradición también de Santiago, sino que van a tener que hacer delivery que no hay una cultura para dicho efecto, y la brecha digital no solamente en las clases online, sino que se ve reflejado en todo ámbito, particularmente en el comercio. Nos encontramos bastante complicada esta cuarentena, sin ayudas sociales claras de parte del gobierno una vez más. Todo indica y todos miramos al tercer retiro como única opción. Por lo tanto, es bien complejo. Yo creo que el gobierno una vez más comete errores de informar. Ayer anoche veíamos la cadena nacional o los anuncios del presidente de la República, pero todos vienen con alguna letra chica, por lo tanto tampoco es fácil de comprender estas ayudas sociales tan necesarias, sobre todo para cerca de 2 millones de personas que son informales, y particularmente en Santiago hoy día ves gente viviendo en nuestras plazas, gente poniéndose en la fila o a la cola de la feria para efectos de vender y subsistir. Y lo vemos, eso lo vemos diariamente. Y sobre todo ahora en cuarentena, hay gente que igual sale a vender y sin permiso, etcétera, porque no tiene otra opción de vivir.
bien complejos los días que se nos avecinan. Sí, Víctor. Sí, Ismael, ¿tú nos podrías dar algunos datos específicos, concretos, del impacto que ha tenido tanto el estallido social como la pandemia en la calidad de vida de los habitantes de la comuna de Santiago, en términos de cesantía, en términos de pobreza? En fin, es como una radiografía social de cómo se ha deteriorado la vida en la comuna. No digo que sea la única comuna que se ha deteriorado la vida, porque todo el país ha ocurrido, pero como estamos hablando de este territorio. Y a partir de eso, ¿qué propuestas de solución como candidato concejal planteas tú y plantea el pacto que representa? Bueno, efectivamente, Víctor, Santiago como comuna capital le toca vivir bastante drama a partir de la revuelta social del 18 de octubre, particularmente todos los vecinos que rodean la Plaza Dignidad, el barrio San Borja, el barrio Las Tarrias. Claramente ha bajado su capacidad de todo ámbito, ya sea que son los gaseados, sus vecinos, la violencia que existe en sus calles, le ha bajado la plusvalía a sus departamentos, la convivencia, ellos ya no pueden salir algunos días de la semana, para qué hablar ese 60 días después, más o menos el 18 de octubre, donde eran todos los días habían problemas ahí. Hoy día ya se concentra el día viernes, muchos locales han tenido que cerrar, particularmente el barrio Las Tarrias, se están vendiendo muchos derechos de llave a partir de la revuelta y la pandemia, que han sido dos grandes tempestades que ha tenido que vivir el comercio más chico de la comuna. Datos duros no tengo, pero efectivamente a partir de estos dos grandes hechos, como la revuelta y más la pandemia, ha decrecido bastante en los ámbitos que te señalé, el valor de las viviendas, el valor del comercio en dichos sectores. Por lo tanto, yo creo que se necesita un municipio más presente. Se han hecho algunos esfuerzos a partir de Cercotec, el FOSI, pero yo creo que el municipio tiene que tomar las banderas para efectos de ayudar sobre todo al comercio barrial, a estos emprendedores que se tienen que ir de la comuna, y también a algunos grandes empresarios. Bueno, ya fuimos notificados que el histórico edificio de San Antonio de la Alameda, que albergó mucho tiempo Almacenes París, se va a Almacenes París, y que es un lugar emblemático. Entonces ahí necesitas tú un alcalde que efectivamente se sienta a conversar con Polman, en este caso, que es el dueño de ese edificio, y bueno, y llegar a algún arreglo en términos de que es necesario que las grandes tiendas, las grandes oficinas de abogados vuelvan al centro de Santiago. Lamentablemente, al parecer, no existe esa conversación, y es por eso que las nuevas autoridades ojalá asuman ese liderazgo que yo echo de menos. Yo me acuerdo, yo era más joven, pero en la época de Rabiné, por ejemplo, existía ese tipo de conversación, existía un liderazgo como alcalde. Eso yo creo que se ha perdido un poco, y yo tengo la intención que debiese volver con mayor fuerza, sobre todo en situaciones bien complejas que estamos viviendo. No, eso sin lugar a dudas. Digamos, esa esquina para aquellos que son más, que tienen mucho más años de vida, era la esquina de los Gobelinos. Si la memoria no me falla. ¿Ya? Y efectivamente, como Víctor no se acuerda de eso, pero digamos que efectivamente era una esquina emblemática de todo lo que era el centro de Santiago, y efectivamente se requiere una reconvención. ¿Qué otro patrimonio histórico se ha ido dejando de lado dentro de Santiago? Porque Santiago finalmente es lo que uno muestra como cuando va a cualquier país, a cualquier capital, el barrio cívico, y ahí están los principales, los principales edificios, monumentos y expresiones de lo que es la nación, lo que es la patria, y reconocimiento a muchas personas, incluyendo a expresidentes. Así es. Bueno, ahí es cosa de hacer una visita. Yo creo que el extranjero se lleva una muy mala. Bueno, el turismo ha bajado, pero cuando existía turismo antes de la pandemia, se dan una vuelta desde los Héroes hacia Plaza Italia o Plaza Dignidad, y te encontrarás que todos nuestros monumentos están rayados. Y edificios históricos, el edificio que albergó a la Cámara de Diputados, que es del Tribunal Constitucional, la Embajada de Brasil, los palacios que existen, todos rayados, efectivamente la iglesia de San Francisco,
No, o sea, son innumerables. Yo creo que si te metes al parque forestal, también te vas a encontrar con el Bellas Artes también rayado, el mar. Por lo tanto, esta cultura hay que, yo no sé, efectivamente se necesita tener este sistema de mantención permanente de nuestros monumentos, edificios históricos, pero también tiene que ver con un tema cultural, y ahí lo que uno puede hacer en nuestros colegios, en nuestros liceos, de saber y de informarle a nuestros estudiantes de lo importante que es mantener, y lo que importante es mantener la historia, o sea, a la larga en las calles existe la historia, por algo las personas tienen un monumento. Yo creo que falta mucho de eso, falta recuperar el respeto, ¿ah? El respeto que debemos tener por nuestra historia. Nos guste o no nos guste, es parte de nuestra historia. Así es. Víctor. Como tú estabas hablando, Ismael, del respeto, ¿qué te pareció? Aunque no está en propiamente dentro, entiendo, del territorio de la comuna de Santiago, pero hablando de la Plaza Italia, Baquedano o Dignidad, el retiro del monumento del general Baquedano después ya de que casi le corta las patas, digamos así. ¿Tú crees que eso, la solución que se buscó era la solución que se pudo haber hecho para haberlo protegido antes? No, yo creo que se había convertido en un símbolo, y por lo tanto me parece una medida acertada la del Consejo Nacional de Monumentos de retirar dicho monumento. Si bien es cierto es momentáneo para recuperación y remodelación, yo creo que hay que pensar y hay que retomar el proyecto impulsado por el actual candidato a gobernador Claudio Urrego de efectivamente darle vida a la explanada y darle vida al bandejón central de la Alameda. Y yo creo que ese sector debiese convertirse en una explanada de convivencia, una explanada donde la gente se pudiese reunir, porque ahí siempre se celebraron los grandes triunfos de Chile, ¿no es cierto? Ya sea de la selección, de Colo-Colo, de la U. Bueno, los que son de la Católica poco celebran porque son muy pocos, pero bueno, también le vamos a poner la Católica. Pero también las grandes victorias electorales también se celebran. Por lo tanto, yo creo que ahí hay que estudiar y yo soy partidario de hacer una gran explanada ahí donde la gente pueda ir a compartir, pueda ir a disfrutar, un lugar de encuentro de los ciudadanos de Chile. Por lo tanto, el monumento yo creo que hay que repensar y hay que reinstalarlo, porque ahí ya yo creo que ya no resiste. Entiendo que el gobierno quiere reinstalarlo ahí una vez que se restaure, pero la restauración al parecer va a llevar bastantes meses. ¿Y qué significa postergar las elecciones? Porque eso significa que el gobierno tiene que tener acuerdo político, hay que modificar leyes, y en el caso de los convencionales particularmente, si no me equivoco, significa una reforma constitucional. Digamos, eso es un primer problema. Y lo otro, ¿cómo está el ambiente entre los candidatos con respecto a una postergación? Porque no quedan muchas fechas para adelante como para poder realizar nuevamente las elecciones. Así es. Mira, yo creo que aquí este es el ejemplo más claro de la separación o la desconexión que existe entre la política y lo que está pasando día a día. La gente lo está pasando mal, están pasando situaciones bien complejas en el ámbito de la salud pública, quedan pocas camas, etcétera. Yo creo que la decisión debiese haberse tomado cuando se discutió esta separación de 2 días de la elección, cuando habían eventuales efectos de que lo que podía venir en 10 días más, se sabía que iban a aumentar los contagios. Lamentablemente ahí la decisión no se tomó. Hoy día estamos a 20 días, a menos de 20 días de la elección. Yo habría tomado la decisión, y además la opinión sanitaria es la que vale. Aquí la del ministro de Salud, la del Consejo Asesor, ellos tienen que tomar la decisión. Claro, tal como dices tú, Guillermo, hay unas ciertas situaciones legales que se tienen que modificar. Para cambiar la elección de constituyentes se requiere un quórum que es 2/3, un quórum altísimo. Pero yo creo que ¿qué parlamentario va a estar en desacuerdo cuando el ministro de Salud muestra los datos? Eso es lo que ha faltado, transparentar los datos. Es decir, miren, con esta situación actual, con tantos casos, con la falta de cama, debemos tomar esta definición. Hoy día faltan esos datos sobre la mesa. No sabemos cuáles son los datos que el gobierno va a esperar para efectos de impulsar una iniciativa como esta, porque claramente el Poder Ejecutivo es colegislador, pero tiene también iniciativa de ley de urgencia, porque tiene que ser un proyecto urgente que se debe discutir en menos de 24 horas. Por lo tanto, la situación es bastante compleja. Si no se toma la decisión entre hoy y mañana,
es bastante complejo postergar, porque tal como dices tú, el cronograma electoral está bastante ajustado. Recordar que tenemos elección por primera vez de gobernadores el 10 y el 11. Si hay segunda vuelta, la segunda vuelta es en mayo. La elección de constituyentes es en abril. Ellos se instala la convención en mayo. Las nuevas autoridades locales deben asumir en junio, de acuerdo a este cronograma. Si modificas todo ese cronograma, todas las fechas se patean hacia adelante. Entonces, es bastante complicado. Yo, efectivamente, no me quiero estar en los pantalones del ministro secretario general de gobierno que tiene que negociar, ¿no es cierto?, el ministro Osa y el presidente, en definitiva, de tomar esta decisión. Pero yo insisto, esto debiese haberse tomado hace mucho tiempo atrás. Habían informes de que los contagios iban a aumentar. Víctor. Sí, yo creo que cada vez se hace más difícil la posibilidad de suspender, digamos, cambiar de fecha la elección, ¿eh? Por lo que estamos tan cerca del acto, y además, en fin, no parece haber tampoco unanimidad en cuanto a tomar una decisión como esa, tanto en el gobierno como en la oposición, por lo que uno al menos escucha y lee de los líderes políticos. Quería volver, Ismael, al tema de la comuna y preguntarte, bueno, van varios candidatos de oposición a esta elección de alcalde, digamos, van varios pactos de oposición donde estás tú en uno de ellos, ¿eh? Que es Unidad Constituyente. Entonces, que sería parecido a lo que fue la exconcertación, digamos, en su momento. Y van varias listas de opositores y una sola lista de derecha. ¿Qué posibilidades reales tiene la oposición de ganar esta alcaldía, considerando la fragmentación que hay en la oposición? Buena pregunta. Yo creo que efectivamente, tal como Santiago, Ñuñoa y otras comunas, es bastante complejo, porque acá, si tú ves el arco, hay 5 candidatos de oposición, de distintos sectores, por cierto. De hecho, la Unidad Constituyente, la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el PP, el Partido Radical y el PRO y Ciudadanos están apoyando la candidatura, incluyendo la candidatura del abogado Alfredo Morgado. Pero el Partido Comunista, con el Frente Amplio, la candidatura de Iracy Hassler. Por otro lado, un candidato del Partido Humanista, un partido de la Unidad Patriótica y un candidato del Partido Ecologista. Y en la derecha solamente se va a la reelección el alcalde actual. Yo creo que efectivamente es cuesta arriba. No obstante a eso, lo que uno percibe en la calle, que la gente está muy complicada bajo la gestión, particularmente del tema de seguridad, de lo que ha sido la gestión de Alessandri. Y eso abre una ventanita para efectos de poder ganar. Complejo, pero yo creo que la gente está bastante hastiada, bastante confundida, desilusionada de que un alcalde en campaña hace 3 o 4 años atrás haya ofrecido cambiar la situación de delincuencia en Santiago, donde tú sabes y todos sabemos que los alcaldes pueden ayudar bastante, pero ellos no tienen la solución y ellos no tienen el contacto, no tienen la ejecución con las policías, en este caso un carabinero. Pero electoralmente se ve una situación bien complicada de poder obtener ese triunfo. Claramente hay una fragmentación y bueno, y esperemos. Yo creo que estas elecciones, aparte de que estamos en pandemia, van a ser bastante distintas, porque imagínate que las autoridades municipales fueron elegidas con el 21% del padrón, las de Santiago. O sea, hay un porcentaje mayor de gente que no se levantó en esa oportunidad de votar. Hoy día lo que se espera, a partir de la elección de constituyentes, que vaya una gente similar a lo que fue el plebiscito el 25 de octubre. Y eso te puede cambiar y te puede barajar las cartas de distintas formas en esta elección. No, eso la verdad es que pasa a ser un elemento central. Si aumenta la participación, aumenta la legitimidad. Si aumenta la legitimidad, la presión política y ciudadana sobre las autoridades locales va a ser mucho mayor. ¿Víctor? Ismael,
tú representas al Partido Socialista. El Partido Socialista, ¿no es cierto?, va dentro de la lista de unidad constituyente. ¿Ha golpeado de alguna manera en los últimos días la candidatura, la campaña, lo que ha ocurrido en Cerrillos? Porque un alcalde que era socialista, porque fue expulsado del partido hace pocos días, recibe acusaciones de acoso, digamos, de algunas personas. Y resulta que el Partido Socialista conocía de este hecho desde enero y no había tomado resolución, y finalmente se hace necesario que la candidata presidencial del Partido Socialista, la señora Narváez, tenga que salir públicamente a pedir la salida de este señor para que se reaccione. ¿Cómo tú como socialista ves que fue manejado esta situación desde las autoridades máximas del partido? Yo creo que efectivamente estos temas y estos temas tan sensibles hoy día, como tiene que ver con el tema de acoso y todas estas situaciones, se siguen viendo con ojos del siglo pasado. Y ante lo cual hoy día, tal como nos dijo nuestra candidata Paula Narváez, se tiene que tomar una decisión tajante, drástica de inmediato. Yo creo que cuando se tomaron en conocimiento esos antecedentes en enero, no sé si los antecedentes fueron entregados después o antes de la inscripción en el CERVEL, pero no obstante a eso, debió haberse pasado de inmediato los antecedentes al Tribunal Supremo y haber dejado en stand-by la inscripción del candidato Aguirre. Yo creo que le daña profundamente a los militantes socialistas de la comuna de Cerrillo este problema y este actuar de este militante ahora. Por cierto que uno confía y tiene que tener claro en el principio de inocencia, pero cuando tú ves que hay 5 denunciantes que dicen que detallan casi eventualmente los mismos hechos, es porque algo hay. Yo te insisto, hoy día los tiempos son distintos, hoy día se debe actuar de forma urgente, perentoria, y cuando hay antecedentes la institucionalidad partidaria debe actuar de inmediato, no esperar a la justicia, porque son tiempos distintos. Yo creo que los partidos políticos tienen que demostrar que este tipo de situaciones, y como otras, como la corrupción, deben ser prioridades. Y antiguamente el Partido Socialista tenía un código de ética, yo creo que el código de ética debe refrescarse. Y ese código de ética era constituido por compañeras y compañeros de una trayectoria ejemplar. Yo me recuerdo en su tiempo la ex diputada Carmen Lazo, la ex también regidora y diputada Fidel Mayende, personas de ese talante conformaban este grupo para llevar adelante este código de ética. Pero yo creo que en este caso en particular debió actuarse de forma más perentoria y urgente. Hoy día nos encontramos que ante esta situación el alcalde va a seguir apareciendo en el voto del 10 y el 11 de abril con el logo del PS, que yo creo que nos parece una situación bien compleja. Y por eso que lo que ha hecho el Tribunal Supremo en estos días de expulsar a este ex militante ante también la renuncia que él planteó, son los hechos, era la situación que había que hacer. Pero ahí, insisto, faltó actuar de forma urgente, situación que hoy día no sucedió. Sí. Ismael, bueno, ya nos van quedando pocos minutos. Tú conoces bastante Santiago, tiene una corporación de cuidado patrimonial, has sido concejal, tienes un alto conocimiento. ¿Cuáles son el segmento electoral más difícil, o qué los diferencia en realidad? Como el adulto mayor es más fácil de llegar, a el trabajador joven que está entre 25 y 50 años, los jóvenes. ¿Cuáles son las problemáticas? ¿Son distintas las problemáticas de cada uno de ellos o su cercanía a la política? ¿Cómo ha sido tu experiencia de candidato ya en un escenario claramente inédito para nosotros? Claro, bueno, esta es una campaña bien extraña, ¿eh? Yo creo que para los estudiantes de ciencias políticas habrá que estudiar este proceso. Primero, la elección municipal hace mucho tiempo que no se hacía en esta época. Siempre se hizo en octubre o en junio, entiendo, Sí, así es. claro, en los años 90. 2, estamos en pandemia.
2003 los clubes de adultos mayores y las juntas de vecinos están cerradas, que eran lugares donde acudíamos los candidatos a hacer campaña. Hoy día solamente esa gente, ¿dónde la encuentra? En las ferias, en los supermercados, en la salida de los supermercados, en las salidas de metro y en los casa a casa. Por lo tanto, claro, uno ha tenido que gastar más suela de zapato, que me parece bien, sobre todo en los tiempos que corren, y la tecnología, aprender a ocupar los medios tecnológicos, el Facebook, el Instagram, muchas reuniones por Facebook Live, perfecto pero ahí llegas a un sector de la ciudadanía, no llegas a la gente mayor, porque la gente mayor, volvemos a la brecha digital, existen grandes brechas digitales, y ha sido bien complejo, pero en términos de la temática, yo creo que el tema del adulto mayor sigue estando presente de todas maneras, o sea, sobre todo ahora en pandemia, lo que ellos viven día a día, necesitan un municipio más cerca, más acompañador en el día a día. Vemos que todavía se siguen levantando temprano para ir a buscar los medicamentos, donde la situación municipal pudiese entregarles sus medicamentos en el domicilio. La gente que vive en edificios, tú sabes que aquí en la Comuna de Santiago, 7 de cada 10 santiaguinos viven en edificios. Por lo tanto, es una situación también que el municipio debe preocuparse. Hay un departamento ahí que se llama Santiago en Altura, pero eso hay que potenciarlo, agrandarlo, tener más abogados, más asesores. Vienen las complicaciones cuando uno vive en edificios, cuando le llega el gasto común, que no sabe interpretarlo. Bueno, las situaciones de convivencia que se viven con nuestros hermanos migrantes. Santiago tiene alrededor de 300.000 migrantes, de una población de 600.000, por lo tanto somos mitad chilenos, mitad migrantes. O sea, hay distintas temáticas que hoy día debemos hacernos frente, quienes queremos representar a los vecinos de Santiago en el próximo tiempo. Pero yo me quedaría con eso, de los nuevos temas. Por cierto, el tema de seguridad sigue estando en la prioridad de todos los barrios que lamentablemente en pandemia se han visto acrecentado el tema del microtráfico, el narcotráfico, y es lamentable, porque Santiago es la comuna capital, sigue siéndola. A Santiago un enorme desafío por todas las características que Ismael nos estaba señalando. Lo hace una comuna tan especial y tan valorada y querida por todos, digamos. ¿Quién no va a Santiago? Es como el corazón de nuestro país. En ese sentido, Ismael, la última consulta que te quiero hacer. Si lograras incorporarte al Consejo nuevamente, o ser reelecto, digamos, en esta elección, ¿podrías decirnos 3 acciones que tú impulsarías con urgencia desde el Consejo para avanzar en algunos de los problemas que nos has expuesto que tiene la comuna? Mira, efectivamente, bueno, tú sabes que los concejales podemos proponer, pero también ahí, con la constitución actual, el alcalde es el que tiene la facultad económica de llevar adelante los proyectos. Yo creo que como estamos viviendo un proceso histórico, hoy día ser concejal es un eslabón relevante para el proceso constituyente. Uno como concejal debe ser el intermediario entre la ciudadanía y el constituyente que vamos a elegir, para efecto de que los planteamientos y las propuestas se hagan carne en la nueva constitución. Yo quiero que se conviertan los municipios en verdaderos gobiernos locales. Hoy día no son gobiernos locales. Que existan los plebiscitos comunales que sean vinculantes en la resolución. Y también, ¿por qué no?, que exista la revocabilidad del mandato. Yo creo que es relevante que en la nueva constitución lo establezca. Y la temática de seguridad, yo creo que de una vez por todas, el ombudsman o el defensor del pueblo debe estar instaurado en la nueva constitución, y en lo local debe haber un defensor vecinal que se preocupe de los abusos en genérico, que sea acompañante de los vecinos para presentar las querellas o demandas cuando haya que hacerlo, no como ahora que te presta asesoría y te deja votado, por lo tanto tú debes seguir solo en términos de la cuestión del delito. Particularmente yo creo que eso, lo que me llamó a ser candidato nuevamente es porque Chile está viviendo un proceso histórico y quiero ser parte de ese proceso histórico desde la vereda de lo local, desde la vereda de lo municipal.
En esta segunda parte, junto a Víctor Carvajal, tenemos a un invitado que está en las prepresidenciales y en todo lo que es la línea de búsqueda de electorado, no solamente para las presidenciales, sino que también para poder conformar una buena base política representativa a nivel de concejales, alcaldes, gobernadores, convencionales. Oye, esto es cansador, digamos la cantidad de votaciones que tenemos. Tenemos a Mario Desbordes, quien ha sido diputado, un destacado dirigente político de Renovación Nacional, que ha sido ministro también, al ministro de Defensa, digamos, y ha tenido una larga trayectoria que normalmente es destacada y respetada. Ha sido también uno de los artífices de aquel acuerdo del 15 de noviembre del año 2019 que dio paso a ese acuerdo de paz y por nueva constitución que finalmente nos genera esta vía institucional que hoy día estamos viviendo. Bienvenido, Mario, un agrado tenerte en las cartas sobre la mesa. Muchas gracias, Guillermo, muchas gracias, Víctor, buenos días. ¿Cómo se ve la unidad de lo que es Chile Vamos? De repente cuesta decir que es el conglomerado de partidos que está con el gobierno. Muchas veces hay diferencias y distinciones que hacen difícil pensar de que es una coalición gubernamental. ¿Cómo se ve en el análisis la perspectiva ahora frente a este proceso electoral que tenemos hoy? Se produjeron tensiones importantes en el 2019, de octubre en adelante, eso es evidente. Teníamos visiones distintas de cómo reaccionar, qué hacer respecto de las demandas ciudadanas, etcétera. Pero de a poco se ha ido recuperando esta muy buena relación que hubo en la fundación, y es algo que tenemos que trabajar muy fuerte, porque la épica que tuvo Chile Vamos es muy importante en lo que viene. Ahora, efectivamente, con el gobierno mantenemos una relación lo más cordial posible, pero en general las coaliciones, históricamente, la relación con el gobierno no es fácil. Yo creo que quizás la clave está justamente en que nosotros, o yo soy de aquellos que piensan, que el enfoque que hay que darle a este gobierno es que es el primer gobierno de Chile Vamos. Lamentablemente está primando habitualmente en la moneda el que este es el segundo gobierno de Sebastián Piñera y no el primer gobierno de Chile Vamos. Y eso, aunque parezca un juego de palabras, es algo extraordinariamente importante. Siempre pasa, ¿cierto?, que los partidos de las coaliciones de gobierno se quejan de que no son necesariamente considerados. Por supuesto, cuando estamos en campaña, cuando hay que hacer la elección, somos las niñas bonitas en la fiesta, pero cuando el gobierno asume ya toma la lógica de que ganó por capacidad propia el presidente, sus asesores, su equipo, y ahí los partidos pasan a ser un estorbo. Ha habido una relación difícil en algunos momentos, pero en general ha sido buena, hemos sido bastante leales, los partidos de Chile Vamos hemos sido cuidadosos en mantener una buena relación con el gobierno, salvo proyectos como el del 10% que tensionaron mucho la relación y que el gobierno erróneamente transformó en un casus belli, que creo que fue un tremendo error de la administración Piñera en su minuto, pero bueno, recuperando esta buena relación, el buen trabajo, etc. Vimos en Televisión Nacional, analizando en una primera mirada, digamos, el programa de apoyo económico que presentó el presidente de la República para los próximos meses, hasta junio. Y usted decía ahí que encontraba que esto era en general positivo, pero que había que analizar el detalle, digamos, porque veía algunas situaciones que tal vez podrían ser más complicadas para la gente. De anoche a hoy día, ¿ha logrado avanzar algo en ese sentido? ¿Cree que hay algunas cosas que hay que ajustar? Y con este programa, a su juicio, ¿es factible de descartar entonces la posibilidad de un tercer retiro? Mire, lo primero, efectivamente hemos revisado la propuesta y la valoramos mucho, se avanza muchísimo respecto de lo que habían sido las anteriores propuestas del gobierno, se subió a la puntería, que es lo que habíamos pedido. En general, disminuyen la cantidad de requisitos para optar a las distintas ayudas estatales y la valoramos mucho. Por supuesto, estamos revisando ahora y queremos pedirle al gobierno mejorar ciertas cosas. Yo creo que se queda corto, muy corto en las ayudas a las pymes. Estamos hablando básicamente de algunas exenciones, de postergar créditos por 3 meses con el Banco Estado, pudiendo, la verdad, hacer mucho más. Es el Banco Estado. Si el Banco Estado solo prorroga 3 meses, ¿qué le pedimos a la banca privada? Que se puedan condonar la deuda, ni siquiera la deuda, perdón, solo intereses y reajustes
multa en el caso de las patentes comerciales por un 90%. Bueno, ¿por qué no un 100% si las pymes, sobre todo el comercio, está muy complicado? Y así varias otras cosas más. Nos llama la atención esto de que hay un bono, ¿no es cierto?, que es distinto si usted está en fase 2 o en fase 1. En circunstancias que esto es muy dinámico. Yo puedo estar en fase 1 un mes y medio, vengo saliendo recién de cuarentena y hoy día estoy en fase 2 y por eso tengo un bono más chico. En circunstancias que ha estado complicado todo este mes. Entonces, bueno, hay cosas que creemos que hay que corregir, pero valoramos en general la propuesta. Ahora, que esta propuesta vaya a evitar que se avance en el 10%, yo lo veo difícil. Hemos estado conversando con Joaquín Lavín, yo he estado conversando bastante con él, me voy a juntar con Joaquín en un rato más, porque creo que hay que poner una alternativa más masiva, que sea más general, y la que él ha planteado, que es la del seguro de cesantía con sus bemoles, que lo estamos revisando, también es una buena opción. Entonces, valoramos lo que se planteó ayer, tiene cosas que creemos que hay que mejorar, ojalá no hubiera tanto requisito, esto fuera mucho más universal, vamos a hacerle una serie de peticiones al gobierno respecto de los anuncios de ayer, insisto, valorando. Y por último, bueno, no veo por dónde esto vaya a frenar la discusión del 10%, lo veo difícil. Entonces, Mario, en todo este proceso electoral, la precandidatura se han ido desplegando para poder ir formando los equipos respectivos y aglutinar justamente el voto. ¿Cuáles son los elementos esenciales que tú ves para discusión dentro de esta convención constitucional? ¿No? Porque efectivamente yo creo que hay temas de desarrollo, hay temas, digamos, personales de derechos y dignidad de las personas, que está muy colocado, está el tema de los pueblos originarios. ¿Cuáles serían las prioridades de Chile Vamos respecto a lo que es este proceso convencional? ¿Desde qué vereda lo ves tú dentro incluso de la propia coalición? Bueno, lo primero es un proceso inédito que se abre con nuestro apoyo, que eso también es importante. La izquierda ha intentado adueñarse de un proceso, me parece injusto. La mitad de la centroderecha votó apruebo, también es un dato importante, pese a que algunos dirigentes de más edad en mi sector insisten en que el 90% votó rechazo. Eso es completamente falso. Basta ver la votación de Las Condes, tú eres experto en estos temas, para constatar que buena parte del electorado centroderecha votó apruebo. Entonces es un proceso en el que estamos inmersos por voluntad nuestra, ¿cierto? Hay un estudio de Estefanía Lenda, una cientista política francesa, radicada en Chile hace cierto tiempo, que se lanzó en el CEP el año antepasado, o el año pasado, no estoy seguro, que da cuenta de que ya el año 2016, poco menos del 40% de los dirigentes de Renovación Nacional estaban por una nueva constitución. Bueno, en este proceso, por supuesto, estamos por hacer un proceso que nos lleve a una Carta Magna que ojalá la mayoría de los chilenos consideren propia, y digo ojalá porque nunca va a ser el 100%, y para eso hay que reconocer la tradición constitucional chilena, y voy más al callo de la pregunta. Hay que partir de la base de aquello que se ha logrado en la evolución constitucional que tiene Chile desde el año 1811, con el primer documento, ¿no es cierto?, que se plantea en estos términos. Ya el de Carrera sería realmente el primero que nos pone como país más o menos independiente, y a partir de ahí hay una evolución, la tiene el mundo entero, los países occidentales, no todo el mundo tal vez, pero hay muchas cosas que no pueden quedar fuera. Y la evolución, por ejemplo, en materia de derechos humanos, derechos humanos me refiero al amplio sentido, debe estar siempre consagrada el derecho los derechos fundamentales de las personas. Ahora, ¿cuáles son los derechos que se agregan? Es una discusión que tenemos abierta. ¿Qué significa tener un derecho consagrado en la Constitución? ¿Cuál es el nivel de exigibilidad que uno puede tener para que estos derechos sean efectivamente se concreten, ¿no es cierto? Y no queden solamente como una constitución muy florida, llena de lindas frases. Por otro lado, hay una discusión todavía no zanjada dentro de Chile Vamos. Nuestros aliados de Bópoli han planteado una constitución minimalista, pequeñita, con algunos principios generales y el resto dejarlo a normas complementarias. Hay otros que plantean una constitución muy detallada, que aborde aspectos, ¿cierto?, desde esta declaración general que inspira el resto de la Constitución, donde están nuestros principios, etcétera, y luego vaya entrando en el detalle de lo que son los distintos poderes del Estado, los órganos autónomos, etcétera, consagrar, por ejemplo, qué es el Banco Central, mantener su autonomía,
plantear qué es lo que es el Tribunal Constitucional, con los ajustes que hay que hacer respecto de cuál es su funcionamiento, etcétera. Y ahí hay dos posiciones que están todavía, no sé si en pugna, pero que no son idénticas. Si hacemos una constitución minimalista con poquitas cosas, derechos fundamentales, mejoramos estos derechos, los actualizamos, y algún par de enunciados más, como nos ha planteado Evópolis, o vamos por la línea de una constitución similar a la que tenemos, pero partiendo de cero en términos de que no es la misma, no es que reformemos la actual, pero sí reconociendo la tradición constitucional. Ejemplo concreto, derecho a la vivienda digna. Hemos planteado que estamos de acuerdo con que esté consagrado en la Constitución y que sea exigible. Derecho a la seguridad pública, a la seguridad, ¿cierto?, en términos de seguridad personal, no seguridad social. También, ¿cómo hacer efectivo aquello? Bueno, recursos ante los tribunales, etcétera, eso también se está discutiendo. Y estamos por incorporar derechos sociales, no hay ninguna duda, pero creo que en lo que sí hay consenso, Guillermo, en Chile Vamos, es que la Constitución tampoco puede detallarlo todo, no puede estar todo metido ahí, porque si no se transforma en un texto ya gigantesco que rigidiza todo. El 11 de marzo de 2022 vamos a tener un nuevo gobierno instalado en el país. Cualquiera sea el presidente de la República y su equipo y su pacto, va a tener probablemente el desafío mayor de todos estos últimos 100 años, no sé, después tal vez de la Guerra Civil del 91, para enfrentar un país tan polarizado como estamos hoy, donde es tan difícil el diálogo, y además con tantas necesidades que nos ha puesto, ¿no es cierto?, la pandemia, etc. Frente a eso, si Chile Vamos lograra ganar la elección presidencial, y lo pongo en una hipótesis, ¿cree usted que va a ser necesario ampliar esa coalición? Lo digo porque creo que dentro de Chile Vamos aparentemente hay dos almas. Un alma que uno podría entender como la derecha social, ¿ya?, y otra alma tal vez como la derecha más tradicional, digamos, en términos económicos sociales, digámoslo así. Frente a ese desafío, ¿cree usted en definitiva que va a ser necesario para poder gobernar el país y para poder avanzar en enfrentar todos los problemas que tenemos, proponerse ampliar en algún momento esa coalición? O sea, lo primero, yo espero que gobernemos nosotros. Creo que le hace bien a Chile un nuevo gobierno de Chile Vamos, por supuesto, si no estarían las otras coaliciones. El gobierno que venga va a tener un desafío gigantesco. La Constitución va a estar en 2 años más. La Constitución no resuelve todos los problemas. En la Constitución no está en detalle el modelo de salud, de pensiones que vayamos a adoptar, y por lo tanto el gobierno que venga va a tener necesariamente que acometer reformas de inmediato. Reforma del sistema de salud, reforma del sistema de pensiones y varias otras más. Siempre es deseable ampliar la coalición en la medida que quien llega comparta, ¿no es cierto?, elementos básicos, importantes, gruesos, estructurales, con aquellos partidos que integran esta coalición. Yo creo que Chile Vamos debería crecer hacia el centro, pero no es una tarea fácil. Por supuesto que estamos permanentemente abiertos a eso. La incorporación del PRI desde el origen marca una pauta. Yo creo que hay que ir viendo cómo se consolida el trabajo que está haciendo la gente que dejó la democracia cristiana, como Mariana Elwin y otros, a ver si se consolida, si se transforma en un movimiento más fuerte de un partido. Por supuesto van a estar siempre invitados, etcétera. No sé qué pasa con la DC misma, que siempre es una pregunta. Somos socios con la DC, la Internacional Demócrata de Centro, la IDC. En el papel deberíamos compartir muchos puntos de vista. Si uno mira, volviendo un poco a lo que planteaba, consultaba Guillermo recién, ¿cuál es la propuesta constitucional que hace la democracia cristiana? Y uno mira lo que está en la página web, donde está, ¿cierto?, un documento bastante interesante. Yo comparto prácticamente todo lo que ahí aparece, pero después cuando uno escucha a algunos dirigentes de C se da cuenta que lo que dice ese documento no es necesariamente
lo que piensan una buena parte de los dirigentes de primera línea del Partido Demócrata Cristiano. Entonces, ampliarnos, sí. ¿Hacia dónde? Hacia el centro. ¿Con quiénes? Bueno, habrá que ir viendo, ya hay conversaciones con el mundo social cristiano, en el fondo, con el mundo social cristiano, que espero vayan terminando, redundando, vayan concluyendo con que tengamos una coalición más amplia hacia allá y, por supuesto, también esto tiene que ver con el resultado de la elección parlamentaria, que siempre termina influyendo mucho en la formación de coaliciones, sobre todo con el sistema que adoptamos nosotros en Chile, de este proporcional condón corregido. Ahí tenemos al experto que es Guillermo, en donde se va produciendo una atomización importante en la conformación del Congreso y que obliga a hacer alianzas más amplias. Mario, hay un tema, tú has sido ministro de Defensa, digamos, en virtud de lo que estamos discutiendo y teniendo como eje el proceso constituyente, ¿cómo ves tú, digamos, la situación de las Fuerzas Armadas por una parte y por otro lado las de orden público y seguridad? Hay todo un debate respecto a una reforma, transformación, cambio de las policías, muy centrada en carabineros, donde también ahí tú tienes una parte de tu corazón, ¿ya? Qué sé yo, y también está el tema de las Fuerzas Armadas, donde como ministro de Defensa tuviste oportunidad de conocerlas, y donde hay, Chile debe tener Fuerzas Armadas, debería haber cambio en eso. ¿Cómo es tu aproximación a ese tema? Yo creo que el tema, en términos de cómo están reflejada o normada las Fuerzas Armadas en la Constitución, lo que tenemos hoy, que se actualizó en 2005, es bastante razonable. O sea, yo creo que es el área donde más cambios hubo y por lo tanto está más fresco. Con correcciones, por supuesto. Yo creo que detalles, que no son tan detalles cuando llega el momento, como la remoción de un comandante en jefe, debería ser a sola disposición del jefe de Estado. Sin tener que hacer estos decretos fundados a la Contraloría, pasar como informe, no como permisos, ni mucho menos, pero igual un informe al Senado. Cosas como esas que dejen muy claro que las Fuerzas Armadas están supeditadas al Poder Civil, al gobierno, al jefe de Estado, que es el que conduce, ¿no es cierto?, el Ejecutivo. Cosas como esa, por supuesto, yo creo que hay que corregirlas, cambiarlas, pero en general, en los términos que está hoy día la Constitución, me parece bastante razonable. Yo mantendría, si de mí dependiera, la redacción que actualmente hay. ¿Por qué? Y vuelvo a insistir, porque se actualizó hace poco. El 2005 se hicieron ajustes allí. ¿Tenemos que tener Fuerzas Armadas? No hay ninguna duda. ¿Tenemos que tener Fuerzas Armadas profesionales, apolíticas, no deliberantes? No tengo ninguna duda. No me gustan los conceptos que he escuchado en algunos debates en parlamentarios de oposición, sobre todo el Frente Amplio, de estas Fuerzas Armadas populares, por ejemplo, como me han planteado en algunos debates gente del Partido Comunista o el Frente Amplio. No me gusta ese concepto. Nosotros tenemos Fuerzas Armadas que son homologables a cualquier Fuerza Armada europea, en la OTAN en varios aspectos, desde el punto de vista de organización, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del equipamiento y otras más, pero también en cuanto a su visión, su organización, etc. Podemos discutir si el Estado Mayor Conjunto tendrá más atribuciones o no, si el jefe del Estado Mayor Conjunto es un oficial de 4 estrellas o 3, es un debate que le gusta mucho al mundo de las Fuerzas Armadas. Yo me inclino porque sea un oficial de 4 estrellas al término de la carrera. ¿Qué nivel de autonomía puede tener el Estado Mayor Conjunto? Por supuesto. Si eso suprime o no los comandantes en jefe, que como sucede en otros lugares, en donde solo el Estado Mayor Conjunto tiene 4, los demás tienen 3, yo mantendría las 4 estrellas en los comandantes en jefe. Eso es todo un tema muy interesante de debatir. Fuerzas Armadas no militarizadas, como me han planteado en algunos debates, o escalafón único, como me han planteado en algunos debates, yo no estoy de acuerdo. Creo que la fórmula que tenemos hoy día es una buena fórmula. Respecto a la policía, estoy por la modernización de la policía profunda, importante. Modernizar procesos administrativos, no hay ninguna duda. El denominado Paco Gate es un ejemplo de cómo las instituciones crecen en términos en tamaño, pero no va creciendo con ese tamaño la capacidad de gestión. Y ahí se perdió en ese mar de nuevos funcionarios que pasaron de 30.000 a 60.000 el control sobre lo que ahí estaba sucediendo. Dicho sea de paso, hasta el funcionario encargado de fiscalizar de parte de la Contraloría, al parecer está también involucrado en eso. Hay que modernizar el proceso formativo, hay que modernizar la estructura, pero yo seguiría ejemplos probados. Me gusta mucho el ejemplo de la Guardia Civil Española y de la Policía Nacional de España, porque son policías que son en países con idiosincrasia similar a la nuestra,
que también tiene limitaciones de recursos, porque obviamente la policía danesa, la finlandesa, la alemana, que son estupendos referentes, gozan de capacidades ilimitadas que nunca vamos a tener en Chile, por lo menos en los próximos 20 años. Hacer un ajuste en términos de la carrera, de qué es, cuáles son los incentivos. Hoy día hay 5.000, 6.000 vacantes sin llenar porque no están los incentivos. Hay miles de jóvenes que pudieran querer entrar a Carabineros, pero no lo hacen porque no les conviene, porque le pagan mejor en el mundo privado, porque no están los riesgos, porque no está, ¿cierto? No se sienten apoyados por la institución o por el gobierno de turno. Hay mucho que corregir ahí, Guillermo. Por supuesto, la PDI también viene saliendo un proceso importante de modernización que yo valoro mucho con Nelson Mer y Arturo Herrera, que lo termina Marcos Vázquez y ahora, por supuesto, el actual director, que ha sido un proceso exitoso, muy exitoso, y que hay que profundizar. Hay que ver si es por la vía de aumentar la cantidad de oficiales profesionales, ¿cierto? O nos vamos por mejorar y aumentar la cantidad de oficiales profesionales de línea. Fui subsecretario de investigaciones, vi ese proceso. Por supuesto que hay que avanzar en eso, mejorar capacidades. Hoy día el narcotraficante tiene mejores armas que un policía y eso no puede ser. Hay que asegurar desde el punto de vista que esto creo que es clave, hay que asegurar desde el punto de vista de la ciudadanía el procedimiento. Hay que tener certeza de lo que pasó. Yo he visto cómo funcionan algunas policías en Europa, también lo vi en Israel y ahí están con cámaras en todas partes, donde se puede, le ponen una cámara al policía, al vehículo, los drones, y es la única manera de saber exactamente qué pasó. No le preguntan al carabinero. En Bélgica, en Bruselas, en los procedimientos complejos, no se le pregunta al policía porque se está viendo todo en vivo y en directo. No es necesario. Entonces la ciudadanía tiene tranquilidad y sabe si es que el policía infringió, si el policía actuó bien, si fue atacado o no fue atacado. Y en eso, en tecnología, hay que avanzar muchísimo y este gobierno se lo hemos planteado muchas veces, pero hasta ahora hemos hecho ahorros que nos han salido muy caros. Obviamente un tema que a mí me interesa harto, me gusta, pero sobre todo también, una vez que tengamos certeza de los procedimientos, también apoyar a nuestros policías. Yo siento que nuestro gobierno, mi gobierno, no lo ha apoyado para nada. Haciendo una hipótesis, que usted gane en Chile Vamos la candidatura presidencial y que luego gane la presidencial y se instale en la moneda, ¿cuáles serían los 3 o 4 o 5 iniciativas urgentes, principales, que usted impulsaría desde un gobierno suyo? La primaria está completamente abierta. Hoy día los mismos encuestadores reconocen, y lo dice el gerente de Criteria, el de Activa y otros más en los medios de comunicación, lo dicen en ONE, ¿cierto? Que está contestando el 20 o 30% máximo. Y por lo tanto hay un 70 o un 80% de personas que no responden, y es por lo tanto ficción pretender vía encuesta vaticinar lo que va a pasar en la primaria. Por supuesto, hay encuestadoras como CADEM que una semana a alguien le asignan 40 puntos, la semana siguiente le asignan 20 y nadie explica nada, pero bueno, es CADEM, yo no, nada más que decir. Las otras encuestadoras han dicho, nosotros no podemos hoy día pronosticar qué va a pasar en la primaria. La primaria está abierta, por lo tanto, y la puedo ganar perfectamente. Además, hay 2 partidos políticos que me apoyan. En Renovación Nacional, una buena mayoría, tremenda mayoría, el 80% o más. Y, por lo tanto, eso es muy posible. Ahora, ¿qué haría yo? Vuelvo atrás. La Constitución va a estar en 2 años más. Yo siento que no hemos cumplido lo que comprometimos hace 2 años atrás, en octubre, noviembre del 2019, el empujón que tuvimos, ese aire, ¿no es cierto?, que nos llevó a decir, vamos a hacer reforma, se fue terminando. Muchos le perdieron el susto al millón de personas en la calle. Yo condeno mucho la violencia, los delincuentes, estos que incendian, que tiran molotov, pero yo creo que lo más complejo para la democracia no fueron esos delincuentes, no fueron los encapuchados, fueron los millones, los cientos de miles de personas en las calles que paralizaron Chile. Eso es lo que complica más a cualquier democracia. Bueno, no hemos hecho la reforma, no hemos cumplido nada. Y por lo tanto, hay que acometer inmediatamente una reforma previsional, porque así como parece que este gobierno no la va a alcanzar a sacar, y es urgente tener un sistema mixto de pensiones, en donde haya capitalización individual, donde aumentemos la cotización de las personas. En la OCDE promedio es 18%, nosotros tenemos el 10%, llegaríamos al 6, al 16, si es que aumentamos este aporte patronal, que va a ser gradual. En mi opinión, esa plata debe ir 100% al trabajador.
y hay que construir un pilar solidario en el pilar contributivo, ¿cierto? Esa solidaridad yo la haría con impuestos generales, no metiéndole la mano al bolsillo al trabajador, y de esa manera se pueden aumentar inmediatamente las pensiones de las personas que hoy día están jubiladas o pensionadas. Luego hay que hacer una reforma a la salud inmediatamente. Nosotros somos partidarios, tenemos una propuesta sobre la mesa, de los pocos candidatos que tiene propuestas ya en varias áreas hace rato, un plan universal de salud. Nosotros creemos en Renovación, y lo creo yo, que es indispensable tener un fondo solidario al que contribuimos todos los chilenos con nuestro 6,5%, el otro va a accidente del trabajo, y por supuesto también con aporte estatal para asegurar que todos tengamos un plan de salud adecuado, que garantice un buen acceso a la salud, todos. Ahora, si yo quiero pagar un adicional como lo hago hoy día, casi toda la gente que está en ISAPRE paga un adicional, se puede hacer perfectamente. Es lo que se denomina primer piso, entonces, un plan universal. Todos los chilenos tenemos acceso a un plan que garantiza una buena cobertura de salud. Es lo que se llama segundo piso, todo el derecho del mundo a contratar cosas adicionales. Eso no hay ningún problema. La discusión va a estar, Víctor, en si este plan universal va a estar en manos de un solo prestador, como pasa en Inglaterra, o con múltiples prestadores, como pasa en Holanda. Nosotros somos partidarios del multiprestador. ¿Cómo intervenimos en el mercado de los medicamentos, que está completamente distorsionado en Chile? Yo creo en la economía de mercado, creo en la libertad de emprendimiento, pero creo que la economía de mercado tiene que tener un apellido social. Creo en la economía social de mercado. Y eso implica una mirada más humana de la economía, pero también un cierto rol del Estado. Y en el caso de los medicamentos hay que intervenir. Los medicamentos están demasiado caros y el gobierno nuestro aceptó una propuesta que le hicimos en las elecciones y planteó este poder comprador del Senabad en el extranjero, importar medicamentos y de esa manera bajar los precios. Eso ya está aprobado como ley, pero no se ha concretado. Y así una serie de otras cosas, reformular el sistema de financiamiento de la educación superior, terminar con el endeudamiento y la mochila gigante que tienen los estudiantes vía CAE u otros sistemas de educación, y bueno, reforma a la policía, y hay una serie de propuestas que estamos haciendo en distintas materias, por supuesto temas medioambientales, por supuesto temas en salud, pero mire, tema del agua, por meterme en uno de los temas. El 50% del agua que se usa en Israel es agua desalinizada para el consumo humano. Y también usan agua desalinizada para la agricultura. Y usted me dirá, ¿cómo? Si no dan los costos. Sí dan. Cuando una empresa estatal lo hace bien, con procesos ecológicos, si no se daña el medio ambiente, nosotros podríamos tener perfectamente, como lo va a hacer Perú, en la zona sur del Perú. Yo lo vengo hablando, se lo dije al presidente, vamos a gastar $7.000 millones en embalses. ¿No será mejor construir 2, 3 plantas de tratamiento de desalinización para llevar agua a toda la gente, a toda nuestra ciudadanía, pero al mismo tiempo que se puede usar para uso agrícola con una empresa estatal como se instaló en Copiapó? En Copiapó hay una empresa estatal que va a desalinizar. Y eso es poner 1 o 2 plantas por región. De manera que tengamos una empresa estatal que se haga cargo de esto, eficiente, con directorio como el del metro, que no sea un monstruo burocrático y que permita que tengamos agua para los agricultores bajo los 30 centavos de dólar. El que hoy día tiene una sequía corriendo con agua no le va a interesar, pero el que tiene cientos de hectáreas secas, yermas, por supuesto que es una tremenda oportunidad, y transformar a Chile en potencia alimentaria creo que es una prioridad del próximo gobierno. Le quiero agregar, nosotros dependemos en términos alimentarios de Argentina, de Brasil, no tenemos autonomía. Si Argentina mañana decide venderle el trigo a Europa porque le pagó más caro, le mejoró el precio y les es más conveniente, nosotros nos vamos a quedar sin trigo. Los cereales, las legumbres, ni siquiera tenemos autonomía en las legumbres, las lentejas, los porotos, los garbanzos vienen de fuera. Y Guillermo, que es experto en estos temas, no sé si convendrá conmigo, pero un país no puede no tener asegurado un nivel adecuado de abastecimiento de insumos tan básicos, de productos tan básicos como esto, por un tema de seguridad nacional. Si ya no es solamente un tema de mercado, oferta y demanda, no podemos entregarle todo al mercado como ha planteado nuestro sector por tanto tiempo. Entonces, en esas áreas hay que meterse un poquito más y uno va bueno, me alargo mucho, Víctor, en realidad me entusiasmo, pero sí, prioridades, por supuesto, pensiones, salud, el tema educacional, seguridad ciudadana, por ahí van a ir las principales prioridades, pero junto con eso vamos a tener una serie de propuestas que he tenido el gusto, el privilegio de conocer cómo funcionan en el extranjero y funcionan perfecto. En Israel me dijeron una frase que me llamó la atención apenas me instalé a mirar cómo funcionaban las plantas estas. No podemos creer que usted tenga problemas de agua. Su país tiene menos de 150 kilómetros de ancho y tienen un mar gigantesco. ¿Por qué tiene problemas de agua? Me decían los israelitas. ¿Por qué?
y la verdad es que la respuesta no la tengo. Mario, permíteme hacerte una última pregunta. Digamos, lamentablemente el tiempo se nos pasó volando. Aprovecho que esté comprometido para otra oportunidad. Sí, ¿Ya? encantado. Pero digamos, en el mes de abril hay elecciones en Ecuador que coinciden en el mismo día con las nuestras acá. En Perú, en el mes de abril, hay elecciones de asambleísta y de presidente. Y uno de los candidatos presidenciales en Perú acaba de proponer hace unos días atrás la idea de que Chile le entregue el Huáscar. ¿Qué dices tú así en términos muy breves? Por supuesto que no, el Huáscar es patrimonio nuestro también, murieron nuestros héroes. Yo reconozco, valoro, admiro a Miguel Grau, no hay duda que es una figura americana, no solamente del Perú. No hay duda, el buque fue peruano en su origen, pero fue capturado en Angamo y posteriormente fue un buque chileno y combatió por nosotros, y murieron también héroes nuestros después de del combate, ¿cierto?, de Iquique, combate naval de Iquique. Hay otros próceres nuestros muertos en combate ahí. El buque fue nuestro y es nuestro y lo mantenemos con mucho cuidado. Le quiero contar al candidato presidencial, que no sé cómo se llama, pero lo leí también, que lo puedo invitar a que venga a Talcahuano y le muestro cómo lo acaba de hacer una restauración Armada de Chile. Quedó precioso. Hace 2 semanas, 3 semanas lo entregaron. Lo tenemos bien cuidado, es patrimonio de todos, no es un trofeo que ofenda al Perú, al revés. Ahí le rendimos honores a Grau y a todos los héroes, a Prat y a todos quienes dieron la vida en esta guerra, ¿cierto?, a bordo de este buque, que hoy día, entre paréntesis, solo se conserva el cascarón original, el resto es todo hecho por nosotros para poder recrear lo que era el Huáscar. Yo no lo devolvería, lo que no significa tener un ánimo negativo hacia Perú. Un punto ese, Guillermo, solo dejo el punto sobre la mesa. Se cumplen los 200 años de la independencia del Perú y hay mucha voz chauvinista que está llamando a recuperar tierra, territorio, etc. Y acá tenemos gente que nos está diciendo que a las Fuerzas Armadas hay que ponerle un peso. Solo dejo sobre la mesa ese dato. Sí, lo cual nos da, digamos, la posibilidad de una próxima entrevista para poder abordar ese y otros temas. Hemos hablado del pasado, de la historia, de la importancia que tiene del presente, pero particularmente en lo que es la apuesta que tiene Chile a futuro con la convención, con nuestros concejales, alcaldes, gobernadores y la próxima presidencial. Así que muchas gracias, Mario, por acompañarnos en esta oportunidad. Espero que nos podamos encontrar nuevamente y gracias también, Víctor, por el acompañamiento dentro de este panel, las cartas sobre la mesa. Muchas gracias, Mario, muchas gracias, Víctor.